Seguidamente hará uso de la palabra la señorita Patricia Urteaga, representante del Instituto de Promoción de Gestión del Agua, IPROGA. Bueno, esta ley ahora tiene como uno de sus principios la gestión integrada del agua o la gestión integrada de los recursos hídricos. Este concepto es muy importante porque permite comprender que el agua tiene muchos más sentidos de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no estamos hablando solamente de un tipo de uso como el agrario, sino también del uso poblacional, del uso productivo, etcétera. Por eso es que esta ley está como está, porque justamente esos usos y sus representantes han estado un poco, como se dice, jalando agua para su molino. En el IPROGA pensamos que la institucionalidad debería reflejar el principio de gestión integrada de recursos hídricos. Eso no está pasando. ¿Por qué? Porque el mayor peso de la administración pública del agua está puesta en el Ministerio de Agricultura y todos los usos deberían estar representados. Uno de los temas más importantes para nosotros es que el agua es un derecho fundamental. Y en el principio 2 de la versión que nosotros tenemos, porque todavía no tenemos la versión final, se dice: el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en épocas de escasez. Y en la versión anterior del dictamen del 13 de enero, el dictamen que salió de la Comisión Agraria, había un artículo que justamente se correspondía con este principio. Y era el artículo 40, inciso 2, en el que decía que, segundo párrafo, cuando las entidades prestadoras de servicio de agua deban efectuar corte de agua por incumplimiento de pago de la tarifa, deberán instalar mecanismos que permitan un flujo mínimo permanente de agua a las viviendas que garantice la supervivencia del usuario. Esa norma era totalmente revolucionaria, para ponerle un nombre, ¿no? Esa norma se ha trabajado en muchas legislaciones de otros países, incluyendo África, justamente por el tema del cambio climático. Pero cuando vemos la última versión, ya no está. Ahora ya lo cortaron, o sea, tenemos la mitad del derecho fundamental al agua. Y ese es un tema que es de interés público, no es un tema de interés privado, es un tema que a todos nos concierne, sobre todo a las personas de menos recursos. Otro tema que nos parece también importante es el principio precautorio, y cuando vamos al texto de la ley encontramos el artículo 113, inciso B, zonas de veda y zonas de restricción, ¿no? La Autoridad Nacional podrá declarar lo siguiente: zonas de restricción a la totalidad o parte de un acuífero en caso de notorio riesgo de agotamiento. Esta declaratoria deberá fundarse en estudios técnicos que confirmen que la extracción del agua del acuífero perjudicará su sostenibilidad. Eso va en contra del principio precautorio. ¿Por qué? Porque con el principio precautorio nosotros no necesitamos probar, ¿no? Porque dice: la ausencia de certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que amenace las fuentes de agua no constituye impedimento para adoptar medidas que impidan su degradación o extinción. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿no? Otra reflexión que también hacíamos era lo de las cabeceras, el artículo de las cabeceras de cuenca, ¿no? El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca, donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, podrá declarar las zonas intangibles en las que no se otorgará ningún derecho para uso, disposición o vertimiento de agua. Podrá, no es una obligación. Y en realidad debería hacerlo, porque si no se cautelan las cabeceras de cuenca, vamos a tener problemas muy complejos que ya los estamos teniendo en la actualidad. Y eso me lleva a preguntarme, por ejemplo, si esta ley realmente,
los artículos de esta ley van a resolver los conflictos por el agua que tenemos actualmente. Esa tendencia a la centralización que ya Lucía lo ha mencionado, ¿no? Creo que eso también se debe trabajar porque, como decíamos nosotros, no va en consonancia con la gestión integrada de los recursos hídricos. Si se reconoce un principio así, pues la ley no debería ser centralista, sino debería crearse una autoridad que recogiera todos los usos. Un tema que a nosotros nos parece interesante, pero que debería de alguna manera estar mejor protegido, es el reconocimiento de los derechos de agua de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? ¿Qué pasa si se le reconocen los derechos de agua a una comunidad campesina y de repente la Autoridad Nacional del Agua no sabe que esa comunidad tiene derechos reconocidos y otorga las aguas que pasan por esa comunidad a un concesionario X? Se necesitaría establecer un registro de derechos consuetudinarios de las comunidades campesinas al agua, me parece, porque si no, ¿cómo vamos a saber que esas comunidades tienen derechos al agua? ¿Y cómo vamos a cautelarlas, ¿no? Nosotros coincidimos en este caso con la Junta Nacional de Usuarios y otras organizaciones más de que no debe haber propiedad privada del agua, ¿no? Yo no sé cuál es el interés de recalcar esta idea de la propiedad privada del agua en la ley, ¿no? ¿Cuál ha sido el interés de algunos congresistas que representan, bueno, no sé, intereses privados, me imagino? En el artículo 3.3 de los principios, el principio cuarto es el principio de seguridad jurídica, y mírenlo. Escuchan un poquito lo que dice, ¿no? El Estado consagra un régimen de derechos para el uso del agua, promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada o en coparticipación. Yo no sé por qué es un principio promover la inversión. ¿No debería ser un medio? ¿No? Yo creo que los principios acá están mal entendidos. Para mí un principio es la justicia, un principio es la equidad, un principio es un fin último, el fin último de la persona. El fin último no puede ser promover la inversión, sea privada o pública. La promoción de la inversión es un medio para llegar a un fin, para hacer más equitativo el acceso al agua, para hacer más eficiente el acceso al agua, para mantener o cautelar la sostenibilidad de la gestión, etcétera, etcétera. Ahí habría que pensar un poquito cómo estamos distorsionando las cosas, ¿no? Por esta idea de convertir al agua en un objeto, en un recurso de propiedad privada. Otro artículo que también va en el mismo sentido del principio de promoción de la inversión es la 9ª disposición complementaria final, que dice: mediante el reglamento se establecerán los mecanismos de promoción de la inversión privada en infraestructura hidráulica diferentes a los contemplados en el artículo 8 de la ley. Entonces, otra vez, la misma idea de promover la inversión privada del agua, de la gestión del agua. Yo no sé por qué se menciona tanto que los decretos legislativos 1081 y 1083 han sido derogados. Formalmente lo han sido, pero si ustedes revisan la ley y revisan el contenido de los decretos legislativos, nosotros hemos encontrado que de los 19 artículos del decreto legislativo 1081, 13 están en la ley. En el caso del decreto legislativo 1083, de sus 10 artículos, 5 están en la ley. Entonces, estamos hablando de una derogatoria formal, pero en la práctica lo que se ha hecho es un copiar y pegar. Y les agradezco mucho.